Bueno, nos encontramos nuevamente en el espacio Pensar el Mundo desde la Palabra, un espacio propuesto por el grupo Miércoles de Encuentro de Chispazos Literarios. A ver, sí. En esta oportunidad nos encontramos con Deleda Siles y Sancho, quien nos va a traer un tema de nuestro interés, que es comunicación asertiva versus comunicación efectiva. Y para ello vamos a proponer, a invitarla a Deleda que nos acompañe y nos comparta su mirada, su punto de vista del tema. Bienvenida, Deleda. Muchísimas gracias, estimada Sonia y distinguidos asistentes a esta sesión. El día de hoy me voy a permitir, desde la experiencia, la praxis y el conocimiento, que a veces suele ser escaso, el hecho de plasmar este tema tan importante, que muchas veces se ha vuelto en similitud, pero a la vez tiene sus marcadas diferencias, lo que es la comunicación efectiva versus la comunicación asertiva. Y creo que todo el ser humano se considera por excelencia un comunicador, pero la comunicación, más allá del concepto mismo, tiene otra connotación, otro manejo, otra trascendencia. Sin embargo, tanto la comunicación efectiva, que no es lo mismo que comunicación asertiva, son dos conceptos aislados con dimensiones que son complementarias en el proceso comunicativo y que son indispensables para interactuar en el día a día con las distintas personas o grupos de interés. Empiezo a hablar de la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es un proceso estratégico de interacción, entendiendo que el proceso, que la comunicación como tal tiene distintas acepciones, pero no es otra cosa que poner en común, por eso deriva del latín comunicare o communis, que es poner en común sentimientos, pensamientos, emociones, ideas y demás. Entonces, desde la raíz comunicación efectiva, quiere decir que nosotros vamos a utilizar este proceso estratégico para llegar de manera adecuada al público objetivo. Es decir, tenemos todos los elementos de la comunicación, desde el emisor, el perceptor, porque ahora hablamos ya no de un receptor pasivo, sino de un perceptor, alguien que responde, que analiza, que procesa, que codifica o decodifica el mensaje, ¿no? Entonces hablamos de los códigos, de la retroalimentación del mensaje, de la transmisión del mensaje, con el propósito de que este mensaje sea comprendido y más allá de que sea comprendido, sea aceptado y genere el efecto previsto. Cuando yo utilizo la comunicación efectiva, quiere decir que voy a utilizar las distintas técnicas comunicacionales y voy a direccionar mi mensaje a un público objetivo. No todos los públicos objetivos son iguales, tenemos algunas diferencias. Hay públicos que son jóvenes, públicos adultos, gustos diferentes, varones, mujeres, contextos diferentes donde se lanza el mensaje y para eso se utiliza una serie de estrategias, herramientas y también técnicas comunicacionales para que inserte el mensaje. Tanto así que desde la perspectiva de las ciencias de la comunicación, la efectividad no se limita a transmitir solamente información. No, 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 no. Muy por el contrario, implica alcanzar el objetivo comunicacional. Y este objetivo tiene que ser medible, ya sea que uno quiera solamente informar, quiera persuadir, quiera educar o quiera sensibilizar o quiera modificar conductas. Por ejemplo, cuando yo lanzo un producto, se me ocurre, voy a lanzar este celular, ¿no? Al mercado, entonces yo tengo que ver a quiénes le interesa el producto como tal, cuáles son los diseños, si le hago logo, eslogan, cómo voy a hacer el mensaje para que se posicione, se inserte en el inconsciente colectivo. Y eso utiliza una serie de estrategias y técnicas, desde dónde colocar el mensaje, el tipo de letra, la tipología de letra, a qué público voy a segmentar para lanzar ese producto o ya sea un servicio, ¿no? Ahora, el desarrollo histórico de la comunicación efectiva inicia con un modelo matemático. En el año 1949 por Claude Shannon, ¿ya? O también tenemos este autor que es Warren Weaver, en el año 1949, para ser exacta,
Ellos inician con este modelo matemático y ellos demostraron que la comunicación está expuesta al ruido comunicacional, o lo que conocen como bola comunicacional, o cualquier interferencia o barrera que limite que ese mensaje llegue adecuadamente, porque hay una serie de barreras, barreras fisiológicas, barreras mentales o psicológicas, barreras físicas, barreras organizacionales, barreras de distinto índole que podrían afectar el proceso comunicativo. Entonces, esa interferencia lo que hace es interrumpir la comprensión adecuada del mensaje. Más adelante, en el año entre el 49 y el 50 surge la propuesta de Harold Laswell. Harold Laswell amplía esa visión proponiendo de que la eficacia comunicacional dependía mucho de responder sistemáticamente 5 interrogantes, ¿no? Que está dentro del lead informativo. ¿Qué se informa? ¿Quién informa? ¿Por qué canal? A quién le informa, con qué efecto, ¿no? ¿Qué es el lead informativo? ¿Qué, quién, cuándo, dónde, incluso el por qué? Entonces, esto ha ido mejorando con el devenir del tiempo y al pasar los años, surgieron otras teorías, como el de Sham, ¿no? Sham en el año 54 incorpora el proceso de retroalimentación. Todos los seres humanos necesitamos de alguna manera que nos retroalimenten o que de alguna manera también posicionen el mensaje o refuercen el mensaje. O sea, en el campo de la experiencia compartida, este mensaje, este perceptor tiene que insertar el mensaje en su inconsciente, ¿no? Entonces, el proceso comunicacional es un proceso dinámico, es bidireccional porque tiene respuesta. Ahora, desde la comunicación estratégica y de las relaciones públicas, la comunicación efectiva incorpora herramientas para posicionar el mensaje en el inconsciente del público objetivo, ¿no? Sea este cual sea. Incluye segmentación de las audiencias, incluye el empleo del color. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el color y la impresión visual que el color queda. No solamente de la forma, sino también cuidamos mucho fondo-forma de cómo vamos a insertar ese mensaje y cuál es el efecto que deseamos. Claro, los psicólogos a veces dicen que estamos invadiendo la parte del inconsciente de la mente que no deberíamos. Por eso tenemos una transculturalización en el consumo que ahora es mucho más masivo, ¿no? Aparte de los precios, que es otro tema. Pero tenemos el empleo del color. Y eso también lo utilizan en otras ciencias, como por ejemplo en la seguridad y salud en el trabajo. Cuando uno tiene ciertos códigos de colores, eso también tiene una impresión visual, ¿no? Desde, por ejemplo, el extintor, el uso del color rojo mezclado con el blanco, o sea, ¿qué colores posicionan más en la mente del este público al que se direcciona el mensaje, ¿no? Está también lo que tiene que ver el tema de no solo el color como un recurso semiótico, sino la ubicación estratégica, ¿no? Entonces, nosotros dividimos un segmento de hoja en sus planos, tanto verticales como horizontales, y sabemos dónde vamos a lograr que la persona recuerde el mensaje o tenga la ansiedad de consumir ese producto o servicio, ¿no? Entonces está la ubicación estratégica del mensaje, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, la narrativa, la repetición, la frecuencia, la exposición. En ese contexto, por ejemplo, podríamos usar un modelo que es bastante sencillito que se llama FIDO, ¿no? Es un principio que utiliza la frecuencia del mensaje, la intensidad del mensaje, la durabilidad del mensaje y la repetición o el otra vez, FIDO, ¿no? Otra vez, repite, retroalimenta. Entonces, esa reiteración logra también mayor posicionamiento del mensaje. Según ese modelo utilizado en comunicación institucional, por ejemplo, las organizaciones hacen el uso de esas técnicas, estrategias comunicacionales para posicionar su imagen, su marca, ¿no? Ahora, en el ámbito organizacional, ¿quién no conoce a Peter Drucker? Peter Drucker y Robbins, ellos sostienen que la comunicación solo puede calificarse como efectiva cuando produce una comprensión mutua y facilita la acción coordinada dentro de una organización. Entonces, como les decía, esta comunicación efectiva también es multidimensional, ¿no? Y se usa también como parte del proceso en otras estrategias, ¿no? Como por ejemplo en las ISOs, que son una norma internacional. Ahora entro a hablar de la comunicación asertiva.
si lo entendemos de manera muy sencilla, la comunicación asertiva es, dentro de los niveles de comunicación, la forma de decir el mensaje sin lastimar al otro, porque hay comunicación agresiva y comunicación pasiva y cada una tiene sus características. La pasiva es que uno recibe el mensaje y está en un proceso de no responder, de un proceso timorato, donde incluso la comunicación paraverbal, verbal y no verbal es muy débil, a diferencia de la comunicación agresiva. La comunicación agresiva es explosiva, es directa, es una comunicación con un rostro de repente hasta déspota para poder alejar a las personas y lograr un efecto que uno no desea. Entonces, lo asertivo está en el intermedio, donde utiliza uno una comunicación que sea o que llegue al público objetivo, pero sin dañarlo. Es decir, en vez de decirle a una persona, por ejemplo, eres mala, podrías decir, podrías mejorar tu forma de comportarte, ¿no? O sea, utilizas otras palabras para llegar de manera adecuada. En la comunicación asertiva, que también es un estilo de comunicación interpersonal, desde el punto de vista psicológico, fundamentado por la ciencia psicológica, tiene mucho que ver con el aspecto conductual, por eso lo usan mucho en psicología conductual, y es parte de las habilidades blandas. Entonces, uno dice las cosas sin herir los sentimientos de los demás, expresa sus pensamientos, sus emociones, sus necesidades, sus opiniones de manera clara, honesta, directa, pero respetando simultáneamente el derecho que tienen otros, sin menoscabar, sin dañar la forma de percepción que podrían tener otros, porque no todos reciben el mensaje de la misma manera. Entonces, la forma de comunicación relativamente se puede decir que es clara, es honesta, pero sin que le generes ninguna lesión al perceptor o al receptor. Lo vas a persuadir o no lo vas a persuadir, pero has dicho tu punto de vista, has establecido una relación interpersonal saludable mediante el equilibrio en la firmeza y el respeto y la forma como dices el mensaje. El origen científico de la comunicación asertiva se remonta también al año 49, casi similar a la comunicación efectiva con Salter, ¿no? Andrew Salter, él desarrolla el concepto de conducta afirmativa, ¿no? Como parte de ese entrenamiento permanente y conductual que tienen los seres humanos. Posteriormente surge Joseph Wolpe en el año 58, que incorpora esa asertividad como parte de las terapias para el manejo de la ansiedad, el manejo de las habilidades sociales. Por eso les decía que es parte del proceso de las habilidades blandas, de cómo dices el mensaje, ¿no? Que tiene en habilidades blandas nosotros tenemos inteligencia emocional, manejo de nuestras más de 40 emociones. Tenemos el manejo, por ejemplo, de la escucha activa, liderazgo, gestión de tiempo, gestión de conflictos. Tenemos lo que es el hecho de la empatía, ¿no? O sea, son varios componentes que se unen a lo que es la comunicación, no, perdón, las habilidades blandas y que está dentro de lo que es la comunicación asertiva. Entonces, en las décadas ya del 70, del 80 más o menos, surge otro autor que es Manuel Smith y Alberti, y ellos consolidan el concepto moderno de la asertividad y la empiezan a definir como una capacidad de defender los propios derechos sin vulnerar los derechos ajenos, ¿no? Con ese respeto intrínseco que se tiene que tener a la dignidad humana que está tipificado en nuestra Constitución Política del Perú en el artículo 1. La comunicación asertiva se diferencia de ese estilo pasivo, de ese estilo agresivo, el pasivo en extremo inhibido, ¿no? A la renuncia de expresar las necesidades, de decir lo que uno piensa, y el agresivo, que es lo opuesto, ¿no? De decir las cosas intimidando, descalificando a los otros con una violencia verbal o con una violencia kinésica o gestual. Entonces, la asertividad se centra en el medio de estos dos y constituye el punto de equilibrio, se podría decir, que favorece
que uno desarrolle la empatía, la escucha activa y todos los elementos que tienen las habilidades blandas, ¿no? Y que pueda resolver conflictos o de alguna manera ser el intermediario, el mediador para que no se generen los conflictos. Desde el manejo de esa inteligencia emocional que defendía ya Daniel Goleman en el año 1995 y que data del 1990, ¿no? Entonces, la asertividad requiere que uno tenga la autoestima elevada, equilibrada, no como los narcisos, ¿no? El autoconocimiento, el autoconcepto, el manejo de esas habilidades sociales, de las competencias esenciales que debe tener todo ser humano para que pueda ejercer ese liderazgo. Y el que es líder es un comunicador, tiene que ser un extraordinario comunicador, ¿no? Entonces, tiene que manejar el trabajo en equipo, tiene que tener la gestión de tiempo y gestión de conflictos, como ya lo había anunciado. Entonces, la diferencia conceptual radica en un enfoque integrado porque ambos son necesarios para la interacción de los seres humanos. Aunque ambas buscan optimizar las relaciones humanas, la comunicación efectiva y la comunicación asertiva pertenecen a marcos teóricos diferentes. La comunicación efectiva surge en las ciencias de la comunicación, tiene que ver con procesos de administración, de marketing, de relaciones públicas, de imagen institucional, donde se utiliza estrategias y técnicas comunicacionales para poder transmitir el mensaje, no hace énfasis en el resultado del mensaje, ¿ya? Es decir, en la capacidad de alcanzar el objetivo trazado dentro del ámbito comunicacional que esté previsto. Mientras que la comunicación asertiva proviene de la psicología clínica, que tiene que ver con el enfoque conductual, cómo te comportas, donde el interés principal es la forma ética y respetuosa de llegar con tu mensaje y de interactuar con otras personas. En consecuencia, tanto la comunicación efectiva responde a la pregunta si el mensaje logró el efecto esperado, mientras que la comunicación asertiva responde a esa pregunta que sería, ¿cómo se comunicó ese mensaje? Entonces, creo que ambas tienen mucho que ver, pero son disímiles desde la forma como uno los practica. Y creo que a lo largo de estos años yo he observado que muchas personas utilizan el término o, ¿no? Es comunicación asertiva o efectiva. Piensan que es lo mismo y no es así. Desde la experiencia y el conocimiento, les digo, son disciplinas diferentes que de alguna manera tienen un enfoque de conjunción porque igual nos tenemos que comunicar y creo que todo mensaje tiene una intención, tiene una carga. Alguien necesita decir algo, por eso habla. Entonces, cuando nosotros volvamos a pensar en estos dos conceptos, comunicación efectiva, comunicación asertiva, desde el enfoque que quieras manejarlo, son dos disciplinas que sí trabajan en simbiosis, pero a su vez tienen sus propios elementos y sus propias formas y tienen preguntas diferentes. En esta tiene un resultado que es mucho más tangible, medible. En esta el mensaje, si se ha comunicado adecuadamente o no, será en función a la percepción y eso es más cualitativo. En este puede ser mucho más cuantitativo incluso, porque si tú vendes un producto o un servicio en lo efectivo, tú dices, qué buena campaña he hecho, ¿no? O qué buen mensaje he hecho, o qué buen afiche, he logrado el impacto deseado. Mientras que en lo asertivo tú dices, he impactado, les ha gustado realmente lo que he dicho, lo han tomado bien. Algunos, pues, de repente, si lo he dicho de manera adecuada, estarán conformes, tranquilos y tienes que leer percepciones. Entonces, son dos formas de comunicarnos, cada una con sus propias particularidades que debemos, creo, conocer para tener ese cambio conductual esperado y al mismo tiempo si bien es cierto que estas dos tipos de comunicación convergen, el mensaje tiene que lograr un cambio conductual, ¿no? Y no solamente esto se da en tiempo, sino también hay que preservar la dignidad, hay que preservar la confianza y el bienestar de las personas. Espero que la diferencia haya sido clara. Muchísimas gracias por la atención prestada y conmigo será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Sonia.